Bueno, vamos a empezar. Vamos a pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, discernimiento y que Dios nos ayude esta mañana para continuar con nuestro estudio, ¿va? Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque nos has permitido estar nuevamente un domingo más, un domingo que podemos disfrutar de ti, abrir tu palabra y entender todos tus planes, Padre. A través de la caída hubo muchas consecuencias y una de ellas es un estudio de lo que vamos a ver hoy. Pero sin duda el pecado trae muchas direcciones en las cuales nos alejan cada día más y más y más de ti. Pero por eso estamos aquí, para que tú nos direcciones, para que tú pongas nuestra vida en el camino que a ti te agrada. Por eso te necesitamos, por eso a través de tu Espíritu Santo recurrimos y te pedimos entendimiento, sabiduría, que abras, Padre, que abras nuestro entendimiento y podamos entender tu ley, tus mandamientos, pero también la confianza que al abrir tu palabra es verdad, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estamos estudiando, ¿cómo se llama el tema general? El tema general de nuestro estudio. Nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida en Cristo se secciona para el material pasado, la unidad pasada, y esta tienen algo en común. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el común? Cuéntenme. Abro aquí el archivito que está. Viviendo libres a través de la verdad. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que implica? Que hay mentiras, ¿no? O sea, ¿por qué es necesario saber la verdad? Porque detrás de todo el mundo, de todo este mundo que estamos transitando, hay mucha mentira. Y esta mentira se ha encargado principalmente Satanás, lo hemos estudiado, ha disfrazado la verdad de Dios con su mentira, y eso ha traído muchas consecuencias. Y hasta el día de hoy, eso ha permeado mucho en nuestro andar cristiano, inclusive hasta en la iglesia. Y esto es muy importante de retomarlo. Entonces, la lección que hemos estado trayendo desde 2 lecciones pasadas, ¿qué ha sido? Ayúdenme, ¿qué ha sido? Revisen su material. El machismo, el machismo, ¿qué más? Y hombres de verdad. El enfoque de estos 3 temas que hoy termina esta como miniserie de matrimonios o familias o relaciones humanas, se enfoca en esto, en machismo y hombres de verdad. Y pareciera que dos enseñanzas bastaban para entender qué era el mandato que da al hombre, Dios que da al hombre para las relaciones entre ellos, para matrimonios, para la sociedad. Pero va más enfocado, estos 3 temas, va más enfocado a la familia. Entonces, ahí nos llevamos dos domingos que se estuvieron enfocando a los hombres. Y sin duda muy controversial y muy apuntado a la idea de la sociedad, de lo que maneja la sociedad, con lo que enseña la Biblia en cuanto al machismo, en cuanto a hombres de verdad, en cuanto a lo que Dios diseñó de antemano para que el hombre se comportara adecuadamente en un
invento que solamente Dios pudo hacer, que es la creación. Y ahora vamos a estudiar ¿qué? ¿La mujer qué? La mujer moderna. Y es otras de las mentiras que Satanás ha influenciado mucho en la sociedad. Pero ¿qué creen? Hasta en la iglesia ha influenciado tanto que la actividad de la mujer ha estado tan presente y se ha justificado con ciertas posturas bíblicas que a veces rescatamos para poder liderar una congregación, que lo vamos a ver en detalle. Entonces, vamos a arrancar. Empezamos. Paso número 6. Mujer moderna. ¿Qué dice? Escriba falso o verdadero. La mujer que se somete a su marido pierde su identidad individual. Participación. Repito. La mujer que se somete a su marido pierde su identidad individual. ¿Falso? ¿Falso? ¿Quién dice verdadero? Es falso. Bueno, y lo vamos a estar reflexionando y analizando a través de dos pasajes principales que gira este material. Por cierto, no voy a tomar todo el material de las dos páginas, no lo voy a tomar, es demasiado. Se me hizo mucho para, quizás de esto para unos cuatro sermones en cuanto a la actividad de la mujer. Solamente me voy a detener en Proverbios y en Efesios, nada más en Proverbios y en Efesios, y en eso va a girar nuestro estudio. A partir de estas dos posiciones de Proverbios y Efesios, en casa podemos ya seguir meditando en las preguntas que nos hacen y entonces poder reflexionar en cuanto a esto, ¿vale? Segunda posicionamiento en cuanto a falso y verdadero. Sumisión quiere decir obedecer sin expresar su sentir ni opinión. Por ejemplo, había un hermano que en cuanto a los mandatos de Dios que estipulaba Dios, él hacía un comentario en cuanto a cómo se debe de responder un mandato, y es inmediato, cállese la boca. Eran tres puntos. El otro, ¿alguien se acuerda? Inmediato, cállese la boca y no recuerdo cuál más. Y pareciera que un mandato podría ser así, porque al final es un mandato de la cual si se desobedece, entonces se cometería una violación. Si se negocia, entonces en esa parte como que ya no entraría una sujeción. Entonces aquí como que la pregunta estaría como que disfrazada. La vamos a analizar más a detalle. Tercero, la mujer moderna debe reclamar sus derechos porque los hombres son muy machistas. Contesten. Repito, la mujer moderna debe reclamar sus derechos porque los hombres son muy machistas. Tomando en cuenta que el machismo fue destruido. El machismo en el sermón pasado, ¿sí fue pasado? ¿El que dice tú? ¿No? El tema del machismo, ¿lo diste? Hombres, tú diste hombres de verdad, el machismo lo dio Beto. Y mi hermano Beto lo catalogó como algo que no está permitido. No está permitido porque así como lo proyecta la sociedad y el material, verdaderamente es en contra de la dignidad de la mujer y en contra de su integridad física. Y eso sin duda no es bíblico. Eso sin duda la Biblia respalda la integridad de la mujer. El propósito de Dios en cuanto a su creación es procurar una unidad, procurar una integridad, una funcionalidad perfecta, de tal forma que el machismo va en contra de eso. Entonces, aquí el punto, la mujer moderna debe reclamar sus derechos porque los hombres son muy machistas. Tomando en cuenta que
podríamos ser un poquito, ah, nos podríamos integrar en esa sociedad porque estamos en una sociedad moderna. Y podríamos decir, pues somos hombres modernos, somos mujeres modernas, porque pues vamos cambiando y vamos adquiriendo nueva percepción de la vida, algo así como una cosmovisión de lo que pasa a nuestro alrededor y somos mejores. Y entonces, esta mujer moderna podría ser catalogada bíblicamente bajo esta premisa de la mujer moderna debe reclamar sus derechos porque los hombres son muy machistas. O, pregunta, le voy a dar un cambio, o debe ser sumisa, o debe callar, así como Pablo manda a las mujeres que callen en la congregación. ¿Qué pasa ahí? Lo vamos a ver, tranquilos. Cuando hablamos del papel, la controversia, vamos a ver la controversia que hay entre esta parte. ¿Cuál es la controversia entre una mujer moderna y una mujer referencial? Una mujer que puede ser catalogada como la mujer bíblica o la mujer ideal. Aquí hay dos posturas en cuanto a esto. Y dice, cuando hablamos del papel de la mujer, surgen dos puntos de vista muy distintos. Tradicionalmente, la mujer ideal es que pura, sufrida, sumisa, pasiva, mártir que se sacrifica por su familia, y esta podría ser una mujer tradicional que aparentemente podría ser la mujer bíblica. Porque verdaderamente la Biblia habla de sumisión, la Biblia habla de que somos sufridos, y de hecho, bienaventurados los que sufren y los que padecen persecución. Pasiva, mártir que se sacrifica por su familia, y de hecho, eso es una de las características de una mamá. Yo he visto mamás que verdaderamente dejan de comer por alimentar a sus crías, a sus hijos. Y esto es maravilloso. Pero hay otra posición, y la posición tradicional, en contraste a la mujer moderna, dice, dice, tradicionalmente se define por su rol de madre que por esposa. Y esto es muy, muy curioso, porque verdaderamente la mujer tiene dos actividades muy importantes en la sociedad y que debe llevar a la par, y que lo vamos a analizar de una manera sabia, delante de sus hijos, delante de su casa, pero por otro lado también al lado de su esposo. De tal forma que hay como que dos ministerios muy, muy, muy importantes. Cómo es con sus hijos, cómo es en su casa, y también cómo es con su marido. Y es lo que dice precisamente acá. Tradicionalmente se refiere más a su rol de madre que esposa, en este caso de la tradicional. Su identidad gira alrededor de su familia. En contraste, dice, está el concepto de la mujer moderna. ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Liberada e independiente. Y vaya, ¿quién no sabe de estos movimientos feministas, que exigen esa liberación femenina, ¿no? Independiente, no quieren depender absolutamente de nadie. Es más, hasta dicen que el hombre no es necesario para que funcione la sociedad, porque ellas pueden hacer todo lo que hace el hombre y mejor. Es la postura, y lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto en manifestaciones, que esta es la postura. No necesitan del hombre. Entonces, esta sería como que la mujer moderna, con esas características. Dice, define sus derechos, controla su propio destino, verdaderamente, tiene su propia vida independiente de su marido y de su hogar. O sea, ella se manda, no depende de su marido, no depende de su hogar, es lo que dice acá. Y entonces la pregunta cabe aquí:
Mencionando estas dos posturas, ¿cuál de las dos representa el patrón bíblico? Muy retóricamente pregunta sobre esta pregunta. ¿O habrá otro? ¿Cuál es tu lineamiento? ¿Cuál es tu posición en cuanto a tu figura de mujer moderna? ¿La tradicional o la moderna? ¿O habrá otra? Pues sí, verdaderamente hay otra. Porque ninguna de estas dos se sujeta al plan divino. Otra vez. Y es que hay que tener mucho cuidado en cuanto a nuestro estudio para saber qué dice la Biblia en verdad. Porque hay palabras, hay frases que se asemejan a la Biblia y pareciera que no tenemos problemas. Pero una de las cosas de los cristianos es que somos ¿qué? Como los bereanos. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Los de Berea. Bereanos. ¿Cómo eran? Participen, por favor. Este es como una escuela, un salón. Bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Dudaban y escudriñaban cada día de lo que verdaderamente llegaba a su alrededor. A ver, ¿esto verdaderamente está en la Biblia? Y creo que no es malo, familia, iglesia, dudar del material que estamos, porque eso confirma nuestra fe y esto confirma pues nuestro caminar, nuestra religión, que si de repente crea conflictos la palabra, pero más bien nuestra manera de vivir como cristianos. Entonces sí es necesario escudriñar qué es lo que leemos, qué es lo que llega a nuestro alrededor. Y bueno, con relación a las mujeres, ¿habrá otro? Sí hay otro. Sí hay otro. Y vamos a Proverbios. Dice, lea Proverbios 31, del 11 al 31, y subraya en su Biblia las frases claves que describen a una mujer. A una mujer virtuosa. Después, en una hoja aparte, anote las ideas que más le llamaron la atención. Vamos a leerlo. Y conforme lo vas leyendo, si es que no te molesta subrayar tu Biblia, lo puedes subrayar. Subraya ahí las ideas que están, que ponen, ahí está, perfecto. Ahí estamos. Gracias, Emma. Gracias. Las partes, las frases importantes respecto a lo que dice la pregunta. Dice, subraya en su Biblia la frase clave que describe a una mujer virtuosa, ¿vale? Desde una hoja aparte, ¿vale? Vamos a leerlo. Y conforme lo voy leyendo, tú lo subrayas, ¿vale? Tú lo subrayas. ¿Ya tienes tu lápiz? ¿Ya tienes tu marcatextos? Vale, voy a leer. Dice, mujer virtuosa, ¿a quién la hallará? Desde el 10. Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta la viña de su fruto de sus manos. Ciñe de esfuerzo sus lomos y se esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano en el uso y sus manos en la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua.
considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada desde el fruto de sus manos. Denle el fruto de sus manos y alábele en las puertas de sus hechos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos aquí? Pues verdaderamente vemos una mujer que si podríamos describirla, verdaderamente esta es una mujer empoderada. Esta es una mujer moderna, porque trabaja. ¿Qué hace? Vamos a ver las características de esto. Puse todo el pasaje, el propósito así en pequeño para que cupiera todo y solamente nos detuviéramos en algunos puntos. Dice el versículo 10, valor y rareza. ¿Qué vemos aquí? Pareciera que el valor y la rareza no hay ningún problema, porque verdaderamente sí hay mujeres que cumplen estas características, que trabajan, que se afanan, que tienen negocios, que prosperan y sin problema se podría identificar aquí puntos claves. Aunque el versículo 10, su valor y rareza es muy poco, sobre todo porque vamos a terminar con el versículo 30-31, y eso le va a dar un sentido mejor a por qué es rara la mujer y aparentemente como que sí se parece, pero no lo es. Bueno, ¿cuál es la relación? La relación con su esposo. Del versículo 11 al 12 hay una descripción de la relación con su esposo. Su esposo confía totalmente en ella y cómo no le habrá de bendecir, dice en la versión Biblia para Todos. ¿Y cómo no le habrá de bendecir? Le hace bien a su esposo toda su vida, nunca le traerá problemas. Y del 13 al 19 ahí hace una descripción elegante. Y yo digo que sí hay mujeres en nuestra sociedad, así, no cristianas. Veamos, ella escoge lana y lino y trabaja feliz con sus manos. Vemos a mujeres en las empresas trabajando feliz, ¿sí o no? Se levantan muy de mañana y se van a su empresa o a sus empresas o a laborar y son felices. Es como el barco de un lugar lejano que de todas partes trae provisiones a la casa, se levanta bien de temprano en la mañana, se da de comer a su familia, a sus criados. 16, va a ver un terreno, lo compra y usa el dinero que ha ganado para plantar un viñedo. Ella trabaja muy duro, fuertemente, y es capaz de hacer todo su trabajo. Comprueba que sus negocios marchan bien y trabaja hasta la tarde de la noche. Ella hace sus propias telas, teje su propia ropa. Y verdaderamente vemos a mujeres ahora con la tecnología que ya no es necesario tejer, sino puede ir a la tienda, escoge la ropa de sus hijos y los viste. No es necesario tejer. ¿Por qué? Porque hay tecnología. Hay empresas que ya venden ropa. No es necesario levantarse temprano e ir a los mercaderes a comprar las provisiones, porque ahora hasta inclusive hoy la mujer empoderada, la mujer, ¿cuál es el título? La mujer moderna, gracias. La mujer moderna puede decirle a ChatGPT, dile a Amazon que me traiga la despensa. Esto lo hace, o sea, esto lo podemos hacer en la sociedad de tal manera que la mujer verdaderamente cumple con este propósito, con este punto de una mujer moderna, de tal forma que sí provee para su familia. Trabaja duro, dice el 17, fuertemente. Y vemos a mujeres que se levantan de mañana, preparan el desayuno para sus hijos y se van a sus escuelas, sus hijos a sus escuelas y la mujer se va a trabajar.
Se va a trabajar para que provea, para que tenga lo necesario y así ser una ama que cumple estos puntos de la mujer virtuosa. Es capaz de hacer todo su trabajo, concluye el 17, el 18. Comprueba que sus negocios marchen bien y trabaja hasta la tarde de la noche. Y ella hace sus propias telas. Ahí está. Y teje su propia ropa. No tan solo es compasiva. Y con lo de sus ganancias, como trabaja, la mujer moderna, y puede solventar algunos gustos y algunas necesidades que ve en la sociedad, también es compasiva. Versículo 20, siempre tiene algo que dar a los pobres y ayuda a los necesitados. Vemos a mujeres que verdaderamente son compasivas y dan a los necesitados. Previsión, versículo 21 al 22, ellas no temen por su familia cuando nieva, porque todos los tienen bien abrigados, hace sábanas para las camas y usa ropa. Y hay un impacto no tan solo familiar en cuanto a cómo la halagan porque se esmera proveyendo esto o supliendo estas necesidades y checando que cumpla las virtudes de esta mujer en Proverbios 31. Y entonces dice, la gente respeta a su marido porque es uno de los líderes de la región. Hace y vende ropas de lino. Suministra cinturones a los comerciantes. Bueno, tiene negocios. Es alabada por la gente y todos la respetan. ¿Por qué es alabada? ¿Por qué es respetada? Espera el fruto con confianza. Habla. Y a partir de aquí, creo que todo esto rompería esta mujer moderna de la cual ya no sería de la misma categoría que la mujer de Proverbios. Porque hay principios aquí que podemos rescatar y que son importantes. ¿Qué dice en la segunda parte? Pásale, Emma. La pregunta, ajá, exactamente. No, regrésale. Allí. ¿Cómo puede uno recibir elogios? ¿Cuáles son los elogios que Dios advierte de una mujer virtuosa? Porque pareciera que la mujer moderna, esa es su intención. Véanme, yo puedo. Es más, no necesito al hombre. Es más, la protección del hombre no me es necesario. Y vaya, esto lo hemos visto ahorita en nuestras tendencias de la feminidad, de las exigencias en cuanto a igualdad de género. Y que su formación biológica, eso es una construcción social en la cual pues no importa porque todos somos iguales. Pero aquí hay un dato muy importante en cual gira inclusive todo el libro de Proverbios. Porque verdaderamente hay un halago, no precisamente por sus características, el chequeo de la lista que debe de cumplir para ser una mujer moderna. La gente respeta a su marido, porque es uno de los líderes de la región. ¿Por qué respeta a su marido? Y nos vamos a regresar al primero, al versículo 11 y 12. ¿Por qué respeta a su marido? ¿Por qué reconocen a su marido? Dice, su esposa confía totalmente en ella. Y es uno de los puntos que la sociedad no ha desechado totalmente. Esta guerra de sexos ha permeado mucho también en la iglesia, de tal manera que se ha infiltrado estas posiciones que la mujer tiene capacidades aún hasta mejores para llevar a cabo la guianza de algún movimiento. Llámese movimiento cristiano o movimiento social. Llámese reuniones o llámese ya algo más masivo. Su esposa confía totalmente en ella y cómo no le
habrá de bendecir? O sea, ¿cómo no habrá de bendecir la mujer al esposo cuando la esposa confía totalmente en ella y se sujeta a Efesios, a las indicaciones de Efesios que ahorita lo vamos a retomar? 12. Le hace bien a su esposo. Y esto es fundamental porque a través de la familia, está hablando de la familia, y parte del versículo 11, y a partir del versículo 11, una vez que pone en la posición correspondiente a su esposo, perdón, pone en la posición correspondiente a su esposo, entonces ya empieza a laborar, ya empieza a trabajar, ya empieza a describir a esa mujer virtuosa. Su esposo confía totalmente en ella y cómo no le habrá de bendecir. ¿Qué dice 12? ¿Qué dice 12? Léalo. Le da ella bien y no mal, exactamente. Le da ella bien y no mal. ¿Qué significa eso? Dice la versión esta Biblia para todos, dice, le hace bien a su esposo toda su vida. Gracias. Le hace bien. Gracias, hermano. ¿Eso fue tuyo o fue consejo? Le hace bien a su esposa. Le hace bien a su esposo toda su vida. ¿Por qué le hace bien a su esposo, la esposa, toda su vida? Dice, nunca le traerá problemas. Nunca. Y estas son las partes donde el cristiano debe detenerse. Nunca. Ese nunca permite un día que crea conflictos la mujer con el esposo. Ya ese nunca ya no se cumplió. Ya ese nunca ya hay problemas. Ya hay problemas. Aquí el punto es que matrimonio no tiene problemas. ¿Cuáles son los problemas? Gracias. ¿Cuáles son los problemas permitidos dentro del matrimonio? Permitidos porque inclusive Dios lo permite. Dios lo permite y nos va formando. Pero ¿cuáles son los problemas que están bajo mi responsabilidad como mujer? Bueno, en el caso de las damas. Para que no se lleve a cabo este punto donde a partir de la posición de la mujer ante su marido empiece a revisar su checklist y ser una mujer virtuosa. Le hace bien a su esposo toda su vida. O sea, no lo contradice, no debate, no es ignorado. ¿Qué más? Ayúdeme. ¿Qué es eso de hacerle bien? Ustedes tienen más experiencia. Gracias por la recomendación. Pero ustedes tienen más experiencia. ¿Qué hace una mujer? Díganme. ¿Qué hace una mujer cuando no cumple esto? Le hace bien. ¿Qué es hacerle mal a su esposo? Díganme. Vamos. No respetarlo. ¿Cómo no lo respetan? ¿Cómo es el no respeto a su esposo? Vamos. Que no lo obedezca, ¿ok? Habla mal de él ante otras personas. Y verdaderamente, el versículo, el del impacto social del 23, la gente respeta a su marido. Y respeta a su marido, ¿por qué? Porque hay alguien detrás de él que está hablando bien de él. Entonces, es importante esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos? Levante la mano que tienen matrimonio, son esposos y esposas. Levante la mano. Levante la mano. Pues tenemos muchas participaciones. Vamos. Esta es una clase de participaciones. Mi hermano Eber quiere decir algo. No lo respeta. Pues, por ejemplo, también no lo atiende como se debe, no está la ropa planchada, no hay comida, la casa bien sucia y todo eso. Y eso es, oye hermano, ¿eso no es machismo? Vamos a ver. Y verdaderamente, porque sí hay un orden que Dios estableció para el matrimonio. Y verdaderamente es una falta de respeto al marido cuando
la mujer tenga que buscar otros recursos y abandonar el oficio que le corresponde. ¿Y qué tenemos? Pues matrimonios destruidos. ¿Por qué la mujer puede, la mujer moderna, la mujer esposa, por qué puede hacerle bien a su esposo toda su vida y nunca le traerá problemas? ¿Por qué? ¿Cómo empieza el pasaje y cómo termina? La mujer que teme a Jehová, dice que valdría la pena hacernos una pregunta, mujeres. Cuando no respetamos a nuestro marido, cuando no lo honramos, cuando no hablamos bien de él, cuando no lo atendemos en las condiciones necesarias que llevan en un arreglo prematrimonial, porque eso se habla en el matrimonio. Aquí está alguien que se va a casar previamente. Hablen de eso previo para saber a qué se enfrentan y qué roles van a ocupar dentro ya del matrimonio. Pregunta, una vez que no se habló, preguntas para los que ya pasaron ahí por ese proceso, una vez que no se habló de esos roles necesarios de trabajo, de hijos, de provisión, de respeto, si no se habló en el noviazgo, prematrimonio, ¿se podrá arreglar en el matrimonio? Pregunta. ¿Es más complicado? Dicen que no. ¿Qué tan necesario es pensar en esto? Entonces podríamos ahorita preguntar a los futuros matrimonios que se van a casar, ¿qué tanto nos, nos calificamos en esa posición de mujer virtuosa? ¿Quién la conocerá? O sea, sí se puede arreglar en el matrimonio, pero va a costar más tiempo. Exacto. Porque si lo dejamos así abierto de que no se arregla, pues vamos a caer en un estado de que, pues ya no podemos hacer nada para los que estamos casados, ¿no? Sí se puede, pero nos cuesta más. E inclusive yo sugeriría a la iglesia que toda persona que va a contraer matrimonio tiene que pasar por un curso prematrimonial, donde se les enseñe precisamente la función del hombre, de la mujer y todo eso, ¿no? La comunicación, todo. Pero sí se puede arreglar. Sí, y estoy totalmente de acuerdo y precisamente lo vamos a aterrizar en esta parte, porque verdaderamente sí se puede. Pero ¿qué debe haber ante esto para que se pueda? Porque hay dos caminos. Mi hermano Max acaba de dar el punto para aterrizar y pasar a Efesios. ¿Qué sí se puede? ¿Qué no se puede? Porque inclusive se ha mencionado, mi hermano, gracias por ese comentario, porque si no se me va a olvidar. Gracias a ese comentario. Cuando no se puede, ¿cuál es el recurso? Si no se pudo, si ya no hay convivencia, si ya no hay acuerdos, si ya no hay respeto, si ya no hay... ahorita estoy hablando mucho de la mujer, porque ya hubo tiempo para el hombre de los temas pasados. Pero si no se lleva a cabo eso, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? La ruptura. ¿Y qué es la ruptura? Pues el divorcio. Y ese es el recurso que verdaderamente se lleva a cabo. Y ese es el recurso que la sociedad está llevando. Pero como cristianos, ¿cómo si se puede? ¿Qué dice? 30. Sus hijos, engañosa es la gracia. No, el 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Este es como que la bisagra para que las cosas marchen de acuerdo a una estructura de lo cual Dios ha formado, Dios ha diseñado. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En otras palabras, la mujer que teme a Jehová, la mujer que honra a Jehová, la mujer que busca a Jehová. Y de hecho, ahorita que pasamos a Efesios, hay una estructura que no me quiero adelantar mucho porque de eso se va a tratar el mensaje de hoy en Efesios.
pero bajo una actividad meramente propia espiritual, verdaderamente hay un temor a Dios en la cual la mujer puede ser dócil en cuanto a estas posiciones y puede ser muy, muy dócil y llevar a cabo su propósito. Como les dije, mi propósito no es ver todo el material y una disculpa, pero vamos a ir a Efesios. Vayamos a Efesios 5. Efesios 5:20 dice, ajá, 5:20. De hecho, sí, empieza en el 21, la encomienda para las casadas, pero desde el 18. Desde el 18 dice, no os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución, antes bien se llenos con el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y es el pasaje que vamos a ver hoy en un rato. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro hermano Eve nos va a hablar de estas actividades que verdaderamente impulsan, orillan para ser una mujer virtuosa y llevar a cabo este mandato que Dios da. Porque si no hay esto, difícilmente tu matrimonio va a tener un final feliz. Difícilmente. De ahí la necesidad de que el temor a Dios sea tan necesario para que haya un compromiso primeramente con Dios y de ahí sea en respuesta a tu esposo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es esto? Es el mismo principio de Proverbios. ¿Qué dice? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es el mismo principio. En el temor de Dios es el mismo principio. El principio de la sabiduría. ¿Cómo empieza Proverbios? Proverbios 1, ¿qué? 1:7. 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿De dónde viene este mandato primeramente? ¿De dónde viene? ¿De parte de quién viene? Bueno, del Espíritu Santo, pero ¿de quién? De Dios. Primeramente, punto número 1, este no es un mandato humano. Este no es un mandato que se puede negociar. No, es un mandato divino. Es un mandato de tu creador, del que te formó, del que te hizo. Ahora, aquí el punto es, el sometimiento no es, y eso ya se habló en los 2 temas pasados, no es de que la mujer sea menos. Delante de Dios hemos estudiado que todos somos delante de Dios iguales. Todos somos coherederos de su gracia, enfocados meramente a la mujer y en general. De tal manera que no hay una posición de que quién vale más y quién vale menos. No, esto es un orden de ¿qué? De roles. Es un orden de roles. Y este orden de roles se ha estado, se va a describir en Efesios, esposos, esposas. ¿Qué más? Hijos, papás. Y por último, amos y trabajadores. Es un rol.
Es un rol, no es de que somos menos los que trabajamos y nos debemos a un patrón. No, somos iguales, exactamente iguales, de tal forma que el rol sí es distinto. Y este rol fue diseño de Dios. Cuando tememos a Jehová, cuando el temor a Jehová, cuando vemos que el temor a Dios se lleva a cabo en nuestros corazones, esto inclusive lo tomamos como un servicio a Dios. Todo lo que hagamos sea para honra. Y que pese, que me desgaste, vale, es el mandato. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. En esta parte de Proverbios, cuando dice, él le hace bien a su esposo toda su vida, nunca le traerá problemas, es la misma idea. Estén sujetas a sus maridos como a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la obediencia, si yo obedezco a Dios, como consecuencia mi marido va a ser como un plus, como algo que lo puedo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque verdaderamente el temor a Dios está en mi corazón. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Fíjense que, y termino con esto, fíjense que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cuál es el mandato de los hijos? Búsquenlo. Hijos, obedecer. Hijos, obedecer. Esposas, ¿qué dice? Estar sujeta. ¿Por qué sujeta? Sujeta podría ser sinónimo de obediencia. Porque el Espíritu Santo no dictó al apóstol para que pusiera obediencia y sujeción lo omitiera. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan aprender a obedecer. Ellos necesitan sujetarse a una obediencia en la cual no hay negociación, en la cual se tienen que sujetar, en la cual te tienen que obedecer, perdón. ¿Por qué? La experiencia, no ven el peligro, el cuidado, y entonces tienen que obedecer. En cambio, en la mujer está la palabra ¿qué? Sujetarse. ¿Y qué es sujetarse? La idea es ponerse debajo de. Y esto es ponerse debajo de una autoridad. Es lo que está diciendo. Termino con esto. Vayamos a la parte a la penúltima diapositiva. Otra. Ahí, la sumisión, lo que la sumisión no es. La sumisión no es forzada. Ella decide someterse no por temor, sino por obedecer a Dios y traer armonía a la casa. Si es forzada, no es sumisión, sino esclavitud. Y la vida de ella y la de su marido se llenarán de frustraciones y amarguras. Pasamos a la otra. En casa, ahí te sugiero que lo leas. Y aquí me quiero detener solamente el resto que nos queda. ¿Qué dice? Yo no creo que haya habido un error aquí, más bien yo creo que ha habido una intención del tema. ¿Quién lo lee? ¿En su material está o ahí está? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo funciona la sumisión? Según Efesios 5:21, la sumisión es mutua. El hombre también se somete a ella según 1 de Pedro 3:7 y Filipenses 2 del 3 al 4. Hasta ahí. Amén. 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 Léanlo otra vez.
Según Efesios 5:21, la sumisión es mutua. Ahí. ¿Es mutua? ¿La Biblia habla de sumisión mutua? ¿Dónde? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Ajá. ¿Y después qué dice? Y da un rol, ahí da un rol. Siguiente parte. Sumisión, No, el hombre, el hombre también se somete a ella, según 1 de Pedro 3:7 y Filipenses 2:3 y 4. hermanos, esto es cierto. ¿El hombre se somete a la mujer? ¿El hombre se somete a la mujer? O sea, la autoridad de la mujer, como que hay un intercambio de roles y entonces en algún momento la mujer toma el liderazgo y el hombre se somete a ese liderazgo. Claro, ¿qué es eso? Y a partir de ahí no hay tiempo porque lo vamos a ver, a Dios gracias porque no va a haber dudas, lo vamos a estar viendo en Efesios, pero ahí está dando un orden del sometimiento a Dios ambos y después da el orden de cómo se lleva a cabo este sometimiento y es un rol de la posición de autoridad del hombre y la mujer de sometimiento, se lleva a cabo. Pero aquí yo creo que se comieron ahí unas, no pude hilar, pero yo creo que el material no es malo, más bien, ahí hubo unas palabras, si me ayudan líderes, ¿qué pasó acá? Dice, la sumisión es mutua, el hombre también se somete a ella. Y vaya, Primera de Pedro no dice eso, Primera de Pedro no está hablando del matrimonio, así también como Filipenses no está hablando del matrimonio, está llevando a cabo de una armonía en la iglesia, una armonía social, pero no está hablando de matrimonio. Un poquito más, podría ser esto, la sujeción bíblica permite que el esposo y la esposa trabajen juntos con igual dignidad delante de Dios, pero con funciones distintas y complementarias, buscando el bien de la familia y la resolución piadosa de los conflictos. La sujeción mutua, fíjense, aquí encontré algo, la sujeción mutua produce confusión de liderazgo, porque entonces en una familia está el papá, está la mamá y están los hijos. Manda algo el papá, la mamá le dice, no lo hagas, lo que te dijo tu papá no lo... ¿Qué onda con el hijo? ¿Qué onda? ¿A quién le va a hacer caso? Sujeción mutua, ¿eh? La autoridad es exactamente la misma. Confusión de liderazgo, parálisis en el tema de decisiones, o sea, ¿hacia dónde va a caer la decisión del conflicto? ¿Hacia dónde van a encontrar la solución? Competencias encubiertas inclusive, soy mejor que tu papá. Crea esto también esposos pasivos por otra parte, y también crea esposas frustradas. ¿Por qué? Porque el conflicto va a estar a cabo. El conflicto va a estar. Falta de liderazgo. Y la falta de liderazgo es esta. Por un lado, el hombre, la ausencia del hombre, de la paternidad, la ausencia del carácter del hombre, a veces se justifica y dice, bueno, si el hombre no cumple con el propósito, entonces yo tomo el liderazgo. ¿Eso es bíblico? Por favor, mi hermano. Yo creo que ahí cuando habla de sumisión mutua se refiere a los roles, llevar a cabo los roles de la familia precisamente bajo el temor de Dios. No que haya una competencia o un doble liderazgo, sino que, por ejemplo, los roles de la esposa, hay roles de la esposa en la que tiene que ser ayudada por el varón. En ese sentido, el varón se tiene que someter, por ejemplo, a que la esposa necesita que se arregle algo en la casa. Ella no lo puede hacer, le dice, por favor, haz esto, o arregla esta situación, o necesito dinero, y él como proveedor, pues tiene que cubrir esa parte.
Entonces, yo creo que esa es la parte en la que la Biblia dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios, y luego dice las casadas estén sujetas a sus esposos. Precisamente ahí en Efesios, ahorita estaba revisando, y en el idioma griego es la misma palabra, hupotazo, es esa palabra, que se traduce sométanse unos a otros, es esa palabra, hupotazo, y también donde dice las casadas estén sujetas, o sea, someterse y sujetarse, en griego es la misma palabra. Y se refiere a la misma actitud, pero no como una competencia, sino como como un equipo. Dice ahí el segundo párrafo, su misión permite a los dos trabajar juntos como iguales, buscando el bien para la familia, no como competidores. Los dos ganan. Esto permite a la familia entera tener una vida tranquila que busca resolver conflictos. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los hijos, hay cosas que a lo mejor la mamá en su momento no puede resolver, un asunto de disciplina con el hijo o con los hijos, y tiene que solicitar la ayuda del padre. No es tanto que le ordene, Claro. sino que recurre al recurso de que el padre tiene, pues, a lo mejor otra forma de ejercer esa disciplina, pero al final es la disciplina. No es que uno discipline y el otro no, o que se contrapongan las autoridades, sino que es un complemento. Claro, gracias, hermano. Y sí, ahí está la explicación. Dani, ¿ibas a comentar algo? Ajá, porfis. Ahí en Efesios 5:21, que lo vamos a ver hoy, dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios, someteos los unos a los otros, y a continuación menciona la forma en que cada uno se va a someter. Las mujeres, las casadas en este caso, dice el 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa es la forma en que la esposa se va a someter o a sujetar a su marido. Y a continuación, en el versículo 25, menciona de qué manera el esposo se va a someter a su esposa. Es decir, el esposo tiene también una responsabilidad para con ella delante de Dios. Finalmente, el esposo es cabeza de la familia y Dios le va a pedir cuentas al esposo de ella, de su propia vida, del hombre, y también de ella y de los hijos. Entonces, la forma en que el esposo debe sujetarse para con su esposa a manera de responsabilidad delante de Dios es amándola, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gracias, gracias. Adelante, Sarita. Yo lo puedo expresar en mi rol de esposa como que la sujeción es un acto voluntario. Y una vez que yo entiendo que Dios me ama tanto, tanto, que ha puesto a alguien por encima de mí para tomar decisiones y no cargar yo con esas decisiones, Dios está cuidando mi corazón de preocupación, de ansiedad y de cargar con cosas que no me tocan, porque Él me cuida y sabe que no puedo con eso, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo que Dios me ama tanto y voluntariamente decido ponerme debajo de una autoridad, yo estoy actuando bajo el temor de Dios. Lo que decían hace rato de cuesta mucho más después lo que no te pusiste de acuerdo, es porque ambos, cuando no estamos de acuerdo, tenemos que pensar en qué es lo que Dios me dice respecto a eso que no estamos de acuerdo, y no decir, bueno, pues me toca perder, sino decir, porque quiero obedecer a Dios, entonces cedo tanto uno como otro, porque no se trata de que uno gane, sino de someternos a la voluntad de Dios, sabiendo que Él nos ama y sabe mejor que yo lo que es mejor para ambos, para el matrimonio en este caso. Gracias por aclarar. Y eso es de grande bendición y de ayuda, porque precisamente es el punto del sometimiento. Concluyo. Porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, en otras palabras, hay un orden. Si bien es cierto, como lo hemos estado estudiando,
Dios nos ve de la misma manera. No hay ni el mayor ni el menor, sino todos somos iguales. Pero en cuanto a roles, a eso ha sido mi intención. En cuanto a roles, porque precisamente en cuanto al tema de la mujer moderna, como lo describe nuestro material, mujer moderna, liberada, independiente, o sea, no se somete, no hay un temor a Dios. En esta parte, porque el marido es cabeza de la mujer y simplemente es anteponer los roles. ¿Quién es el responsable de liderazgo en mi casa, no? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como iglesia estén sujetas a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. En todo. Esto en todo no quiere decir, como mi hermano me decía de que nos comentaba, de que si el hijo, más bien si hace falta algo en la iglesia, en la casa por resolver, pues a lo mejor hay esa ayuda en cuanto a la buena comunicación, a la buena comunidad, al buen matrimonio que tienen como responsabilidad para ejercer. De tal manera que sin duda hay un acuerdo, hay un diálogo. Y este diálogo es el que precisamente Dios quiere. Este diálogo es el que precisamente Dios traza. Y el diálogo es el sometimiento a Dios, tanto el hombre como la mujer, pero a Dios. Y después de ahí, entonces ya ejecutamos nuestros roles correspondientes de mujeres a esposos y de esposos a esposas en cuanto al liderazgo. Termino con esto. Y no es algo en contra, si es que de repente estas posiciones son muy fuertes para la mujer, como tacharla de que no es sumisa, de que no respeta, de que debe honrar a su marido, debe hablar bien, debe obedecerlo. Pero fíjense que se ha perdido, y con eso termino, se ha perdido mucho el diseño de la mujer. Se ha corrompido. Y la sociedad y el mundo, el pecado, Satanás, sin duda han influenciado mucho. Pero en la iglesia también se ha filtrado estos pensamientos. Quiero leerte algo que dice John Piper en cuanto a la belleza de la mujer. Las mujeres cristianas están vestidas con una belleza diferente, con un espíritu afable y tierno. Una belleza que no viene de este mundo, sino que viene del más allá y toma forma en el espíritu de la mujer, en el yo interno, el espíritu tierno y sereno que nace del evangelio. Es la belleza que el mundo no puede imitar. Nosotras mujeres, sí se puede imitar esta belleza que viene de parte de Dios. Y esta belleza es preciosa para Dios. Es un comentario de John Piper. Hay otro teólogo contemporáneo que habla sobre la actividad de la mujer en la sociedad. Dice, escucha esto: pudiste ser abogada, pero decidiste ser madre. Pudiste ser doctora, pero decidiste ser madre. Pudiste ser gobernante, pero decidiste ser madre. Pudiste ser independiente, pero decidiste ser madre. Pudiste ser abogada, doctora, gobernante, pero decidiste ser madre. Pudiste ser rica, pero pudiste ser madre. Pudiste decidir dedicar tu juventud y energía moza a tus placeres, pero decidiste ser madre. Pero al hacerlo, ya como madre, te diste cuenta que ser madre, eres abogada, abogas por tus hijos. Eres doctora, atiendes a tus hijos. Eres gobernante, gobiernas a tus hijos. No gobiernas a tu esposo. Eres independiente. El mundo, fíjense, eres independiente. Pero fíjense, el mundo y sus modas no lo controlan. Eres independiente, pero ¿bajo qué principio? Bajo un principio temeroso de Dios.
eres rica, tienes un fiel marido e hijos que te aman y darían todo por ti. Eres realmente feliz. Los mejores placeres de la vida están revelados para ti. La mujer que sirve, no por interés propio, sino por amor piadoso. Mujer, no te equivocaste. No te lamentes. No permitas que de la propaganda y lo que dice la gente te haga sentir como si te hubieras vendido barata. Una madre devota y virtuosa, una madre devota y esposa virtuosa es incomparable. Su valor supera en muchas a todos los tesoros de la tierra. Y por eso Proverbios dice, ¿quién la hallará? Es como una piedra preciosa. ¿Quién la hallará? Termino la cita y empiezo otra. Las santas madres cristianas no son pastoras de iglesias, pero ciertamente son pastoras de hijos. Ellas son encargadas de la instrucción de sus hijos en la fe y la sana doctrina, pues aunque el padre es el encargado de la instrucción de todo el hogar, son las madres que por necesidad natural y decreto celestial pasarán más tiempo con los hijos en sus años formativos. ¿Te estás perdiendo esto? De esta formación de tus hijos cuando abandonas tu hogar y te vas a trabajar. Un Moisés, dice, un Moisés, el gran pastor de la Asamblea de Israel, fue instruido por una Jocabed, una madre piadosa. Un Timoteo, el querido pastor de la iglesia de Éfesos, fue instruido por una Eunice y su abuela Loida, madres piadosas. El mismo Cristo, el Hijo eterno de Dios, encarnado, nos dice la Escritura que crecía en sabiduría y estatura, en gracia. ¿Quién se lo transmitía? Hay que transmitir la información a los pequeñitos. ¿Quién se lo transmitía? Y su madre atesoraba todas las cosas en su corazón. Oh, queridas y santas madres cristianas, dice este teólogo, no se denigren, no se menosprecien, no vean este santo deber como algo inferior o menos noble que la comisión de Dios le ha dado al hombre. Ustedes quizás no han sido llamadas al obispado de la iglesia, pero sus vientres y su instrucción que gestan y producen a los obispos de la iglesia del Señor abundan. Por medio de vosotros y vuestra devoción a vuestros hijos, el Dios del cielo está levantando una semilla santa, un real sacerdote, un pueblo escogido de Dios, la verdadera simiente de Abraham. Cumplid con gracia y gozo este vuestro más santo deber. Vamos a orar. Ponte de pie. Es tu diseño, Padre. Y solo te pedimos que tú obres grandemente en nuestros corazones y podamos honrarte y alabarte en todo lo que hagamos. Ayúdanos a temerte. Y no a temerte como miedo porque tú nos has mostrado, tu Hijo Jesucristo, amoroso, misericordioso, pero sí tener un temor a Dios en obedecer tu mandato. Obra grandemente en la vida de mis hermanas. Que el servicio, que la actividad en esta sociedad sea tan impactante que podamos compartir tu evangelio de esta manera. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.